Nuestro entrevistado, Giovanni Díaz, a propósito de lo que ha estado pasando con todos estos contratos, estábamos buscando a alguien que supiera de derecho administrativo para que nos aclarara puntos de vista respecto a todas estas formas de contratación que se han implementado aquí en la República Dominicana. El profesor Cándido Mercedes aclaró en un trabajo publicado todos las normas, los principios que se esbozan en el sector público para el otorgamiento de un contrato. Eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia, economía, equidad, responsabilidad, moralidad, buena fe, reciprocidad y razonabilidad. Todo eso significa Joao. Giovanni, no sé si conoces bien estos contratos, son 41 según estableció el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que yo no sé si es ministerio, definitivamente tengo que buscarlo. Es uno de los ministerios que está creado por atribución del presidente. Sí es un ministerio. Es un ministerio. Lo crea el presidente. Lo crea el presidente. Sí, porque hay una reserva que tiene el presidente para algunos ministerios específicos. 3 máximo, creo. Bueno, porque no existía. No estaba en la organicidad, pero es una atribución que tiene el presidente. Ok, entonces, estos contratos, ¿cómo, en términos administrativos, cuáles son las prerrogativas que tienen estos funcionarios para otorgar más de 40 contratos a 2 firmas sin ningún tipo de concurso ni licitación? Bueno, hay que ver, en principio, y me gustaría que todo esto, la ley 107.13 establece un principio que es fundamental. ¿Qué ley es esa? Que la 107.13 es la ley que regula la relación de los ciudadanos con la administración pública y de la administración pública con otros entes. Esa le obliga taxativamente al Estado el hecho de que tiene que regirse por el principio del ejercicio normativo. Ese es el principio por el cual se derrumba un principio de derecho general, que es que lo que no está prohibido está permitido. Así que lo único que le está permitido a la administración es lo que su ley le da facultad, le da competencia, y para lo que ella, sin el desborde, es decir, respetando el principio de racionalidad, puede la facultad administrativa gestionar. Entonces, sí, el aforismo de que lo que no está prohibido está permitido para el funcionario público. Para decirlo así, eso está con su dinero. Con su dinero y en su actuación privada, lo que no le está prohibido le está permitido, porque las libertades públicas son derechos fundamentales. Con su dinero. Pero con el dinero del Estado tiene que regirse, y uno de los primeros topes que tiene la administración... Aunque no esté prohibido, no puede pasar. Uno de los primeros topes que tiene la administración pública es el cumplimiento de la ley de presupuesto. En el marco, o sea, se va vinculando todo. Exactamente, porque esto es holístico, y lo que son sistemas de controles, no un sistema de control. En el marco de lo que decía el profesor, ciertamente son los principios que sustentan los servicios públicos. Eso está en el artículo 138 de la Constitución y establece todo este tipo de normatividad. Hay un elemento sustancial que forma parte del discurso público, lo manejan los partidos, tanto del gobierno como los partidos de oposición, la llamada transparencia. La transparencia tiene 2 niveles que son fundamentales. El principio de transparencia o el principio de información activa, que es que se presupone y se tiene la buena fe de que la administración lo sube todo. El segundo, lo sube todo, es decir, que todo lo tiene en una plataforma, que todo lo presenta a través de su página de transparencia, que ya tiene todo un portal, todo integrado, y el otro que es el de la información pasiva, es decir, que es el que yo solicito. Ahora vuelvo a la ley 113, que es la que indica, hay un principio que es el principio de asesoría. Es decir, cuando Farire solicita información, a Farire no pueden decir, hay unos contratos que tú tienes que buscarlo allá, porque tú no puedes derogar, tú tienes que simplificar los procesos burocráticos, centralizándolo para que la administración pública pueda servir la transparencia debida. Se supone que esos contratos debieron de estar en el portal todos públicamente expuestos. Sí. Se ha alegado, lo que pasa es que hay algo que tiene que ver mucho. La Contraloría maneja 3 años
específico porque la Contraloría migró a otros sistemas de información, de registro de contratos y de control interno. Ahora, ello no quiere indicar que esos contratos en su momento, si fueron registrados, no fueron enviados a la Contraloría. Eso se enviaba en unos CD que ellos tienen que tenerlo. Y la información, no importa dónde se encuentre, vuelvo a la 107.13, porque nosotros tenemos que entender que el ciudadano no es un mero, no es una persona que está fuera. Nosotros no somos súbditos del poder. Nosotros somos el ente central de la administración pública y en función de nosotros y de satisfacer nuestros derechos que debe girar. Entonces, cuando no importa la información que exista, si la administración pública solo es detentataria de esa información, los dueños de la información somos nosotros. Contraloría debió darle a Farid El Rafur los CIDIT sin importar el formato, ya sea en una foto, en una fírmica, no importa cómo lo tuvieran, debió gestionarlo incluso a lo interno. Pero que eso fue lo que le dio Contraloría. El trabajo de Marie tiene que ver con este documento, que es el que yo tengo en la tableta, pónchelo, donde la encargada de acceso a la información pública del mismo Ministerio Administrativo de la Presidencia le da los 41 contratos. Entonces, estos 41 contratos de alguna manera o de alguna manera no desmienten lo que había dicho el titular de eso, que es el señor José Ramón Peralta, que dice que no, que nada más fueron 430. Ok. Una cosa es el acceso a la información al que tenemos derecho todos y todas las ciudadanas, ¿verdad? Si yo soy dominicana, yo puedo pedir y no tengo que ser diputada. No tiene que ser. No hay que ser diputada. Ahora bien, el tema de mi preocupación tiene que ver con el otorgamiento del mismo contrato en sí. Porque nosotros sabemos que el contrato, que los 41 contratos que están aquí existen porque no hubo manera más que... Pero no sabemos si nada más fueron esos 41. Porque no lo sabemos, si nada más fueron esos fueron lo que a ella le dieron. Pero tampoco no sabemos, en términos de la transparencia de la administración pública, cuál es la legalidad de la forma en que se otorgaron esos contratos, que es mi pregunta. La legalidad de la forma, ciertamente se cumplió el proceso. Ahora, eso no calificaba para un proceso de sección, sino que a través de un relajamiento a través de un relajamiento de la norma se indica, bueno, esto entra por obras teatrales, se busca un bajadero, se busca una justificación y entonces se procede. De hecho, se le presentó incluso como un proveedor exclusivo de esos servicios y aquí ciertamente hay otras empresas que muy bien pudiesen darlo. Entonces, los procesos de sección no pueden dejar de cumplir el debido proceso. El problema aquí muchas veces no es que no se cumple el debido proceso, es el bajadero institucional donde no hay control, porque mientras nosotros estamos hablando de esto es como cuando se hace un anuncio, agarramos 30 toneladas, pero están pasando 200 por otro lugar. Entonces, mientras nosotros estamos hablando de eso, hay personas que tienen la posibilidad ahora mismo de estar relajando y facilitando que las normas se rompan por otros lugares. Es decir, que lo que hay una flexibilidad que no cumple con los principios, porque hay un elemento de proporcionalidad en la inversión pública. O sea, todos estamos de acuerdo que aquí hay conflictos de intereses, que el manejo no ha sido adecuado, que la transparencia activa y la transparencia pasiva no se cumplió. En caso de estos contratos con Joao y estos montos tan grandes, ¿no? Porque es mucho dinero, más de 1.000 millones de pesos. ¿Cuál es el papel de compras y contrataciones en esta situación? A nosotros, a nuestro entender, compras y contrataciones debió no solo ser, porque es el órgano rector, pero para nosotros entendemos que compras y contrataciones debió desde un principio, desde el inicio de todo esto, por la cantidad de dinero, es un proceso de sección que tiene que ser fiscalizado y Compra ha debido, de hecho, dar información sobre eso, emitir algún tipo de comunicado indicando si han habido faltas internas, si ellos participaron, si ellos tuvieron la información debida, y me parece que no lo han hecho y que eso relaja su condición de órgano rector en esa materia. Pero vamos vamos a partir que sí, que hay una condición de excepción. ¿La excepción puede durar 4 años? Primero no lo hay,
Pero si fuese así, la excepción no puede durar 4 años. Y de durar 4 años... Es que dura 4 años. Pero me entiendo. De durar 4 años, esa excepción debió estar contemplada en el presupuesto, cuando menos en un presupuesto complementario, indicado para ello específicamente. No estaba. No lo estaba indicado de esa forma, sino que se maneja de manera genérica y a discrecionalidad, rompiendo el principio de ejercicio normativo del poder. Entonces usted simplemente desborda y trastoca las normas para hacer lo que quiera. En términos de derecho ordinario y viendo la posibilidad de violación de varias normas, ¿hacia dónde remite esto? ¿Qué tipo de conductas presuntamente punibles se hubiesen visto envueltas aquí? O sea, ¿qué delitos se desprenden de ahí? Lo que pasa es que hay un efecto en cascada. Entonces, cuando tú tienes un efecto de cascada, tú trastocas toda la potestad sancionadora de la administración pública, e incluso hay un momento donde tú caes en el ámbito penal. Es decir, tú puedes estar cayendo dentro de la concusión, el concierto de funcionarios para delinquir, es decir, la asociación de funcionarios, que es el cohecho, entre otros delitos que habría que ver, porque yo vuelvo e insisto, el problema de la prevaricación, pero el problema de estos elementos formales es que cuando tú tienes instituciones que te certifican, que te legitiman lo que ciertamente se aparta de la legalidad, entonces cuando tú vas a instrumentar un expediente, tú te quedas corto. Pero eso es el prevaricato. Claro que sí. Esa es la prevaricación. Claro que sí. Dando como lícito y formal y normal algo que sabemos que tiene un problema, ¿no? ¿Cómo se interviene en términos legales una situación de esta naturaleza? Porque la verdad es que a mí me choca lo de la excepción, porque fue una excepción de 4 años, pero además, sí, porque un contrato de excepción, qué sé yo, vino un ciclón. Ajá, un terremoto. Viene un terremoto, un fenómeno natural, tú entiendes que tienen que contratar. Es que cuando viene eso es de emergencia. Ah, no es de sección. Son procesos de sección, pero ya se trata con el concepto de emergencia. Entonces tú tienes aquí que hay un brote de chikungunya. Y eso se declara por un decreto del presidente de la República, declara que hay una... Y no obstante se da eso, lo único que hace es rebajar los plazos para los procesos de compra. Es lo único que hace, que te rebaja los plazos porque tú estás rápido, tienes que cumplir con la transparencia. Porque aquí, sobre todo esto, hay un principio que es fundamental y es lo que a veces la pone difícil, y por lo que hay algunas entidades, incluso internacionales, que entran sobre todo esto. ¿Cuál es el principio de libre competencia? Es decir, el libre mercado, señores. Cuando hay un portal transaccional para que usted como oferente pueda ofertar al mejor precio y a la mejor calidad, que es bueno hablar de la calidad, porque comúnmente es el bajadero que se busca en la administración pública para usted no comprar lo que es más barato. Dice, bueno, ok, alguien me está ofertando más, esa es una oferta más barata, pero no cumple con la cantidad, con el TDR que yo tengo. Como nosotros estamos vinculados por una serie de razones jurídicas, contractuales, pertenecemos a bloques regionales, tenemos acuerdos bilaterales con otros países, ¿qué afecta en el plano del derecho negocial, comercial, internacional, todo esto? Porque tenemos un tratado de libre comercio, tenemos vínculos bilaterales con otros países donde nos comprometemos al tema de la transparencia, a la competencia libre, como tú señalas. ¿La roza alguno de los aspectos internacionales esto? Sí, claro que sí. Sobre todo, vuelvo e insisto, esto hay que estudiarlo al dedillo, porque esto tiene un efecto cascada. Tiene un efecto cascada. Nosotros somos signatarios de varias convenciones contra la corrupción administrativa, somos signatarios, no aplicaría esta, que es la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no aplicaría puntualmente, porque me parece que es preexistente. Ahora, es posterior. Ahora, debemos analizar ciertamente que hay actores de los que están ahí que ya han sido juzgados en otros países respecto de este tipo de práctica, y esta práctica simplemente sería una buena investigación, determinar dónde se guardaron estos dineros, qué se utilizaba con estos dineros y hacia dónde fue. Y hay un elemento sustancial por lo que Joao incluso ha sido en otros países, digamos que
se han abierto investigaciones. ¿Cuál es? Es la utilización de los servicios de inteligencia para poder ganar, porque así cualquiera es un mago para ganar. Cuando tú tienes todo el dinero del Estado, utilizas los servicios de inteligencia y tú te vas más allá de lo que la legalidad te permite, cualquiera puede ganar. Tú a cualquiera lo pones en jaque. Es decir, nosotros hemos comprado mucho de la política norteamericana respecto de que en estos países todo se puede hacer. Y cuando uno participa en algunas actividades, foros que se hacen sobre marketing político y todo esto, tú te das cuenta que ciertamente no se respeta lo mismo. La democracia se convierte en la venta de cualquier producto, de cualquier compañía, porque ¿qué es lo que se maneja? Aquí lo que se maneja es manejo de crisis. Y entonces tapar una cosa con otra. La política pública pasa a un segundo plano y nos manejamos en torno a la opinión pública. Y la Cámara de Diputados, el rol de este poder del Estado, que es mandado por la Constitución, que debe de fiscalizar y de investigar cualquier tipo de asunto que presuma violación a la regla. La Cámara de Diputados se niega y dice no voy a crear una comisión, no quiero que se investigue. ¿Qué ocurre? Es interesante porque la Cámara de Diputados ha visto con buenos ojos la creación de otras comisiones para lo cual algunos poderes del Estado no tienen esa prerrogativa, no tienen ese poder. Por ejemplo, vuelvo a la 107, fue la comisión de Punta Catalina. El presidente no tiene las atribuciones para nombrar ese tipo de comisiones, porque entre otras cosas, si bien es cierto que nombra el procurador, el presidente, la Procuraduría General de la República es un órgano constitucional que interfiere y jurisdiccional que interfiere sin embargo, ahí la Cámara no dijo nada. No lo vio con buenos ojos, porque el silencio de un poder que ve cómo se trastocan sus atribuciones, no ir al Tribunal Constitucional y plantearle al Tribunal Constitucional que hay un conflicto de competencia, en tanto el presidente no lo tiene, siendo el Congreso el primer órgano del Estado, pues tú te das cuenta que todas estas instituciones están creadas, están normativizadas de forma formal, existen. Ahora, en términos de contenido, ninguna. ¿Podría un tercero que se sienta lesionado por todas estas decisiones que favorecen a Joao Santana elevar algún tipo de recurso? Digo, un publicista dominicano... No le dan un anuncio más nunca. No, pero deja preguntar. Porque yo sé que no le van a dar el anuncio más nunca. No le dan ni el Salmo 23. ¿Puede un tercero elevar algún tipo de recurso por sentir que sus intereses le fueron lesionados? Porque a Joao le dieron desde contrato para hacer los anuncios de la chikungunya. Desde el mosquito a la chikungunya. Desde el mosquito, sí, lo dice ahí. Lo dice ahí. Prevención del mosquito y epidemia de chikungunya. O sea, que Joao también fumigaba. Hasta anuncios sobre el colmado, anuncios sobre la vivienda, anuncios de SENASA, anuncios de seguridad, anuncios de economía, anuncios de la nueva barquita, anuncios de mejora tu vida. O sea, no había gama de la publicidad. Él estaba en todo. Él estaba en todo. Yo anunciaba hasta los moteles. Bueno, mejora tu vida. Mejora tu vida. Eso no tiene madre. Claro. Habiendo tanto talento en este país. Claro que sí. No puede un tercero sentirse... Claro que sí. Los ciudadanos podemos, si entendemos que ha habido un acto de corrupción, si investigamos, podemos pesquisar y podemos perfectamente presentar denuncias. El derecho... Yo no estoy diciendo denuncia, porque denuncia la hacemos todos los días y el procurador... Es un tercero perjudicado. Pero es presentar una denuncia, es decir, querellarse, llevar la denuncia primero, si tiene la investigación, luego puede querellarse como actor civil, porque siempre el procurador, la Procuraduría General será jefe de la investigación en el marco del proceso. Y uno de los elementos que ha tenido efecto en cascada en muchos de estos casos es que la actoría civil, los querellantes, es decir, la sociedad o la organización de la sociedad civil, inician y luego de que hace la denuncia se retiran, y al retirarse dan paso abierto para que se pueda archivar muchísimos de estos casos. Así que un tercero puede perfectamente hacerlo. ¿Y dónde entre va? otras cosas... ¿Dónde puede ir? ¿Dónde puede ir? Sí. Bueno, yo no sé si el PECA realmente yo no sé si el PECA realmente es la institución, es la institución más idónea. No, espérate, porque yo quiero preguntar, porque yo a lo mejor encuentro quien se anime. Al PECA no se puede ir porque en los 5 años que tiene Laura Guerrero Pelletier y lo único que ha investigado es el Ayuntamiento de Bánica. Hasta ahora. El de Arroyo Toro. Y el de Arroyo Toro, Bánica y Arroyo Toro, que yo sepa, ella no ha hecho ni ha sometido otro caso.
pero tiene que ser un tercero afectado ir a través del PECA, porque uno de antemano en el PECA sabe que no. Yo puedo ir, por ejemplo, ante el fiscal de Bánica y querellarme. Claro, pudiese hacerlo pero siempre, digo eso siempre tendrá que ser. Yo sueño con lo que veo en la película. La unidad jurisdiccional, el hecho de que se haya creado una procuraduría especializada, no indica que si yo lo presento en Bánica, que si yo lo presento ante un fiscalizador, el Ministerio Público no tenga que darle la ejecución. Porque precisamente, por eso yo volvía al tema de la 107. Es que la relación que tiene la administración pública con los ciudadanos es la de satisfacer su derecho. El hecho de que, el elemento de la descarga burocrática y la simplicidad. Ir a donde Jenny Berenice con una denuncia de corrupción administrativa no la invalida. Es ella la que tiene que redirigirla al órgano interno de la Procuraduría General de la República o de la Fiscalía para que ese órgano sea el que dé los mejores en función de sus atribuciones administrativas, es decir, sus atribuciones internas, que no le son oponibles al ciudadano. Pero puede ser cualquier ministerio público. Puede ser cualquier ministerio público, claro que sí, que se puede ir donde él. Cogieron una cosa que se llamó primero y después se llamó PECA para ellos tener control de la impunidad. Claro, pero eso no invalida, reitero. Y además hay que ver, yo siempre digo, cuando se dan todos estos procesos que son cuestionados por la sociedad, esto no lo hace una sola persona. Esto es un sistema que ha sido estructurado así. Y hay que decirlo, nosotros tenemos cientos de miles de personas en la administración pública echando días. Tú tienes la administración pública, cientos de miles de personas que si tú lo despides hoy es 23, ¿verdad? Si tú lo despides hoy, 23, ellos solamente van a cobrar 23 días si le queda algo de vacaciones y su proporción de doble sueldo en diciembre. Cuando dentro de los elementos de control tú tienes el autocontrol, que es el que tiene el servidor público, y dentro de la lucha de la corrupción muchas veces no nos damos cuenta que allá adentro en la administración pública hay unos héroes que esos son los que te dicen, yo no firmo ese contrato y tiene que firmar lo otro. Pero ese, cuando atacamos la administración pública, nunca lo vemos. Pero ese no es de carrera porque el Ministerio Administrativo, el MAP, se maneja con una perspectiva de, bueno, todo el mundo es de carrera. Y cuando establece sus resoluciones, cuando establece el reglamento, cuando establece la pauta de controles, estamos hablando de que tú eres de carrera. Pero cuando tú no tienes un mínimo y tú tienes una cantidad de obligaciones genéricas, tú puedes ser honesto, pero llega un momento que tú claudicas. Y yo no estoy justificando el que usted por conservar un trabajo haga lo mal hecho. Ahora, también tenemos que defender ese. Cuando tú sigues más para arriba, que ese es el autocontrol, luego tú tienes el control previo, en el margen de ese control, tú tienes, sí. Porque hay gente que dice, pero le dieron los papeles en Contraloría. Es que estaban obligados a darle los papeles. Es que, porque no es un favor. He dicho que los ciudadanos, no Faride, he dicho que los ciudadanos somos los dueños de esa información. O sea, eso no es privativo, ni es propiedad ni del gobierno, ni de Peralta, ni de nadie. ¿Qué sucede con el funcionario que no lo dé? Y atención a la dirección de ética, porque yo creo que... la dirección de ética ha hecho multi total. Bueno, pero ¿qué sucede? Lidio está de vacaciones. Bueno, pero nosotros tenemos que decirlo. ¿Qué sucede con el funcionario público? Óigase esto. Con el funcionario público que obstruya. No es que no lo dio, fue que obstruyó. De 6 a 2 años de prisión. De 6 a 2 años de prisión la ley 204 lo establece. Eso pasa cada rato y aquí nadie ha caído. Bueno, pero no este es el primero. Ahora, nosotros también tenemos que exigirlo y tenemos que tener el ejercicio responsable, no solo de la denuncia, sino que tenemos que empezar a atacar esto, porque también está el control social, que nos quedamos en la catarsis, en los elementos catársicos de que o marchamos o venimos aquí y denunciamos, pero que no hemos hecho... No, porque tú tienes un sistema. Carolina, nuestra querida compañera Carolina, hizo una investigación solicitando desde la perspectiva académica información a todos los ministerios. Y solo 2 ministerios le dieron información y uno de los que le dio información era para decir que no tenía información. ¿Dónde hemos fallado? ¿Y dónde hemos fallado hasta ahora? Porque es que hay también un proceso de aprendizaje de indefensión. Uno dice, esto no va a funcionar. Y es lamentable porque López Obrador ganó en México, pero eso costó que México se bañara en sangre.
Eso costó que México se bañara en sangre. No, López Obrador ganó en México porque la otra vez que le hicieron un fraude promovió una reforma política que degeneró en él. Claro, pero desde antes, y además cuando se va del PRD, una de las cosas que indica es un movimiento de regeneración. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros como ciudadanos nos hemos empezado a someter a esos funcionarios. Pero es que aquí, ven acá, vamos a ver, vamos a poner con lo del sometimiento. Altagracia, aparece un juez, mira lo que está pasando en Honduras, aparece un juez. Aparece un juez. Honduras es más atrasado que nosotros. No. Pero en Honduras, igual que en Guatemala, hay un proceso donde la CIGIT y la CICI fueron, la CIGIT tiene 10 años y la CICI tiene 3 años. Aquí tenemos un partido que se llama Partido de la Liberación Dominicana, que es dueña de las 2 cámaras del Congreso, ha decidido toda la Corte Superior y es dueño del Ministerio Público. La Dirección de Persecución de la Corrupción solo ha logrado 2 sometimientos a la justicia, el alcalde de Arroyo Toro y el alcalde de Bánica. No ha habido documento que se le presente a Laura Guerrero Pelletier que la haga levantarse a leerlo. Hace 5 meses... 5 organizaciones de mucho crédito y con abogados de mucho prestigio le llevaron a la Procuraduría un documento para que investigue la financiación de la campaña de Danilo Medina y el procurador ni siquiera lo ha respondido. Entonces no diga que por falta de iniciativa. No. La de Guillermo Moreno, por ejemplo. Ajá. La denuncia de Guillermo Moreno, bien sustentada con documentos. Sí, eso. Y fue archivado. Lo que hacen es no responder. Sí, lo que entiendo es que nosotros tenemos que terminar. Y es lo que me gustaría. Yo hago el levantamiento, pero yo someto de manera directa al funcionario que obstruyó la información. ¿Pero ante quién lo va a someter? Dice hay que someterlo ante el PECA, hay que llevarlo a la Procuraduría, hay que actuar en materia administrativa a través del Tribunal Superior Administrativo. El tema es que tenemos que seguir insistiendo porque un día aparecerá uno. Suena soñador en un país como este, yo lo entiendo. El ministro, porque ya dices que el ministerio José Ramón Peralta y el Dirección de Comunicación de la Presidencia manden una comunicación a la Cámara de Diputados con información falsa, ¿constituye un delito? Claro. ¿Es un delito? Claro que es un delito. Es un delito en términos administrativos y es un delito en términos penales. Eso es prevaricar. De ocurrir así se denominan delitos propios, que son aquellos que cometen los funcionarios. En el no es que falsearon información. Bueno, entonces hay lo primero. Hay falsedad de escritura pública. Y hay prevaricación. Claro. Presunta. O sea que esa carta donde ellos dicen que son 430 millones lo que le contrataron a Joao, que documentos de ellos mismos demuestran que fueron 1.148. Dice María Aristi, capitán, que se desmintieron ellos mismos. Ellos mismos se desmintieron. Pero la pregunta, ¿eso es delito? Es un delito. ¿Pero quién lo va a investigar? Miren, señores, hay que decir la verdad. Giovanni ha hecho una descripción orgánica de las instituciones. Altagracia, tienen existencia las instituciones. O sea, existe compras formal y contrataciones con buenos salarios, están ahí. Y existe el PECA con buenos salarios, están ahí. Pero funcionalmente existen, Altagracia. Funcionalmente. ¿O solo tienen una legalidad formal? No, eso fue cuando los americanos empezaron. Eso fue, debo defender a Danilo, cuando los americanos inventaron toda la cosa de la transparencia, Leonel llenó todo de oficinas de acceso a la información pública que no dan información. Eso fue lo que demostró la investigación de Carolina. 87% no la daba de tal manera que no pueden, que no servía para nada. Y hay un elemento fundamental, que quién está, si los servicios públicos tienen que regirse por la eficiencia y otro principio es la calidad, quién está verificando que, por ejemplo, ya tú estás a través del portal y hacemos una pregunta, ¿cuánto se gastó en la compra de bonos navideños? Que si haces esa pregunta en muchos lugares, ese es otro escándalo. ¿Cuánto se gastó en la compra de bonos navideños? Dicen, se gastaron 3 millones de pesos. Por decir, se gastaron 3 millones de pesos. Ven acá, pero es que la información, tú tienes que informarme, tú tienes que inducirme. Bueno, dentro del proceso se gastaron 3 millones de pesos. Porque la información no es responder un cuestionario. La información es satisfacer la necesidad del ciudadano. Entonces, se está a través del portal visualizando que esa información que tú das es una información que tiene certeza, que tiene certidumbre, que está clara, que se puede entender.
Se está haciendo eso. No se constituye en una obstrucción. Aquí hay programas de televisión, me parece que fue Nuria, que incluso tuvo que hacer un programa para indicar, señora, pero yo pregunto una cosa y me responden otra. Sí. Para el portal de acceso a la información, hay respuesta, porque el portal es blanco y negro. ¿La diste o no la diste? El portal ve salida, no ve calidad. Entonces se supone que tiene que haber un equipo gestionando eso, preguntando, incluso de oficio, indicando, ven acá, ¿por qué tú no diste la respuesta correcta? Ciudadano, en 15 días, en menos de 15 días, a usted le están dando la respuesta. De oficio, porque para eso está la dirección. Para monitorizar ese sistema. El pueblo dominicano es que paga eso. Ese es el tema, que estamos hablando de recursos públicos. Ya la administración no es lo que era antes, aunque la clase política sigue siendo lo mismo. Y bueno, como diría Mojica, yo creo que el problema incluso, ni siquiera es de la justicia, el problema es político. Hay un problema del liderazgo político, de que incluso las instituciones políticas no ejercen. Uno se encuentra con algunos partidos de oposición que igual hablan de transparencia, y se habla de transparencia como que es poner un papel sobre la mesa, cuando la transparencia, dentro de la transparencia subyace el elemento del buen gobierno, y el buen gobierno es satisfacer la necesidad del ciudadano. Bueno, gracias a Giovanni Díaz por estar con nosotros. Ya usted sabe, cualquier publicista que se anime se puede sentir lesionado, porque los contratos desde la chikungunya hasta el metro se lo dieron a Joao.